¿En qué mundo vivimos? Es la exclamación que esta temporada nos ha dado pie a las reflexiones más variadas. Y en esta ocasión queremos lanzar al aire un último reto, plantearnos cómo están hoy en día la desigualdad y la tolerancia en la sociedad. Dos voces, dos perfiles nos acompañan. Jorge de los Santos, pensador y artista plástico, habitual de esta mesa, y también María José Fariñas, catedrática de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Bienvenidos a este vuestro programa. Gracias. Bien hallada, querida. Vamos por partes. De entrada, la desigualdad. Vamos a situar la desigualdad. Después hablaremos de la tolerancia y si van o no de la mano estos dos conceptos. Cuando hablamos de desigualdad, exactamente de qué tipo de desigualdad estamos hablando en las sociedades actuales, occidentales, podríamos decir. Pues cuando hablamos de desigualdad en nuestros contextos de la sociedad occidental moderna, estamos hablando de la diferencia en el acceso a los bienes materiales o inmateriales. Es decir, no todos estamos en las mismas condiciones para acceder a unos bienes tanto materiales como inmateriales. Eso es la desigualdad. Pero la desigualdad además se está convirtiendo actualmente en nuestras sociedades, diríamos, en la consecuencia inmediata del sistema. Tenemos un sistema que genera compulsivamente desigualdades de todo tipo. Y por tanto, el objetivo también debería ser, desde el punto de vista político, la igualdad. Muchas veces, desde el punto de vista político, perdemos el punto de vista de que el objetivo de las estructuras políticas, de las instituciones sociales, debería ser gestionar la igualdad. Jorge. Sí, así es. O sea, lo que hablamos de una desigualdad social. O sea, no hablamos de una desigualdad natural que se da por hecho. Es decir, hay algunos que nacen más guapos, otros más altos, otros más listos o lo que sea, ¿no? Lo que pasa es que, como muy bien decía María José, existe o nos tenemos que dotar de un mecanismo, digamos, político que permita que una desigualdad social no se produzca, siempre que queramos convivir en democracia. O sea, otra cosa es que queramos convivir bajo tiranías o lo que sea, ¿no? Ahí falta, o sea, simplemente tocar la triada, digamos, de la República Francesa, ¿no? Liberté, égalité, fraternité. Son la libertad, la igualdad, la fraternidad. O sea, son tres términos subsecuentes uno de lo otro. Es decir, no puede existir libertad si no existe fraternidad y si no existe igualdad. Es decir, la igualdad en este sentido es un término capital asociado a la democracia. No existe democracia si no existe igualdad. Y como muy bien apuntaba María José, todo el mecanismo, todo el marco ideológico hoy en día está destinado, o sea, está configurado para que la desigualdad aumente cada vez más. O sea, para que nos olvidemos, por ejemplo, que tenemos un deber comunitario los unos con los otros. Es decir, que los unos con los otros tenemos algo que ver. Una preciosa expresión. Cuando yo digo, tengo algo que ver con María José, quiero decir que hay algo que para verlo necesito contar con María José. ¿Soy igual que ella? No. No, no soy. De natural no soy igual que ella. Entonces, Bueno, ¿esa desigualdad se basa en una desigualdad de conceptos básicamente económicos? Sí, y yo quiero matizar un poquito, abundando lo que decía Jorge, efectivamente. Cuando se habla de desigualdad, normalmente se conjuga con este término otro término que es la diferencia. Y tú has dicho, claro, no nacemos iguales, efectivamente, nacemos desiguales totalmente. Nacemos desiguales por razones de género, por razones de raza, por razones económicas, sociales, culturales, etc. El problema es que la desigualdad no es lo mismo que la diferencia. Claro. Porque el propio concepto de igualdad, diríamos que tampoco es un concepto natural, es un concepto que viene estructurado por las instituciones políticas y jurídicas. ¿Qué le pedimos, por ejemplo, a nuestro derecho, a nuestras instituciones, cuando pedimos igualdad? Lo que pedimos es que todos los elementos que nos identifican como seres humanos y que nos diferencian como seres humanos, es decir, hombre o mujer, opción sexual, raza, situación económica, cultura, religión, que todos esos elementos no sean coartada para la discriminación. Eso es lo que pedimos cuando pedimos igualdad. Pero también a la vez podemos pedir diferencia. Es decir, la igualdad no tolera la desigualdad, pero la igualdad tiene que tolerar la diferencia. Sí, sí, tiene que tolerarla y nutrirse de ella. Nutrirse, O sea, porque cuando nosotros pedimos diferencia, podemos reivindicar igualdad a nuestras instituciones, pero también podemos reivindicar diferencia. Es decir, queremos que se nos preserven nuestros elementos de identidad cuando corren el riesgo de que estos elementos desaparezcan o se desnaturalicen. Con lo cual hay que saber conjugar bien estos conceptos. Igualdad por una parte, desigualdad, que es lo que no se puede tolerar, y la diferencia que sí es necesario tolerarla y fomentarla. Es decir, la igualdad respetando las diferencias. Sí, sí, así está. O sea, lo que se pretende, o sea, lo que pretende conseguir, digamos, ese sueño republicano, digamos, francés, pero ese sueño griego también de la isonomía, la isegoría, la isotomía. Es decir, es
que no haya un estatus diferenciado, o sea, que no haya privilegios, que haya una misma ley para todos en base a esa diferencia que ya Rousseau pues admitía naturalmente, porque es de perogrullo, de que hay una diferencia natural de partida, o sea, no todos salimos en las mismas condiciones, ¿no? Otro punto que me gustaría resaltar a raíz de lo que dice María José, o sea, la igualdad no tiene nada que ver con la igualación, es decir, con el arrasar, digamos, la diferencia, con la homogenización, es decir, con el síndrome de Procusto, ¿no? O sea, Procusto era aquel bandido que vivía en Grecia, que tenía que hospedaba a la gente por la noche en el Ática, y entonces tenía una cama. Cuando el huésped lo cogía, lo ponía encima de la cama. Si era demasiado largo el huésped, pues le cortaba, digamos, las extremidades para que se ajustara a la cama. Si era cortito, si era estrechito, le tiraba de las piernas y tal. Esto hoy lo estamos viviendo especialmente. O sea, igual que el sistema crea desigualdad a todo trapo, a todo tren, en el momento que nosotros, los pobres, digamos, tenemos que pedir un crédito, estamos pagando los intereses de los ricos. Por ejemplo, eso ya aumenta, digamos, enormemente las desigualdades, ¿no? La peculiaridad es que hoy en día esa homogenización se produce desde la diferencia, a través de un mecanismo que venimos a llamar tolerancia. O sea, la tolerancia, digamos, neoliberal, la tolerancia del marco, no es más que la asimilación de las diferencias al propio marco. O sea, que la homogenización, que el integrarnos todos en lo mismo, en eso que Heidegger llamaba el das Mann, o sea, en lo común, en lo que se dice, en lo que se piensa, en lo que se opina, a través de no solo asimilar y tolerar, entre comillas, las diferencias, sino generarlas. O sea, generas un hipster, generas, pues, en fin, un literato, una escritora que es l'enfant terrible de la literatura hoy en día, cuando en realidad no es nada más que un mecanismo de resistencia del propio marco de poder. Y eso es una que la tolera. Sí, el propio marco que la tolera. Eso dice que la tolera. En general la promociona para demostrar que el marco no tiene exterioridad. O sea, que todos estamos integrados. Mira, una anécdota de mi propia existencia vital, que normalmente es un rollo, pero en fin, la cuento. A principios de los 70 yo estudiaba por cuestiones personales en Inglaterra. Estuve un año estudiando en Inglaterra. Andaba por una calle, recuerdo, por el centro de Londres. Enfrente mío apareció un skin. Mira, si en lugar de un skin hubiera sido un skin, pero de los años 70, inglés. Si en lugar de un skin hubiera aparecido un búfalo al galope en celo, no hubiera saltado yo más rápido la acera. O sea, aquello verdaderamente era una alternativa. O sea, aquello... Luego, ¿qué pasó? Luego pasó que se empezó a asimilar, a normalizar el movimiento skin, a vender en Zara complementos skin, a, digamos, tolerar al skin. Esa es la manera, desde la aceptación de la diferencia, desde la tolerancia neoliberal, de subsumir todo al mismo marco. Sí, yo quería decir una cosa en relación con el tema de la tolerancia. Que la tolerancia, como tú dices, liberal, ¿no? Sí. Que suena muy bien, es decir, Sí, claro, si a cada uno de nosotros magnífico. nos preguntan ahora mismo aquí si nos consideramos personas tolerantes, todos diríamos que sí, nadie va a decir claro. yo soy un intolerante, pero tiene una trampa ese principio de la tolerancia que tú lo has expresado muy bien con estos ejemplos. Y es que, claro, cuando tú te pones en la posición de tolerar a algo o a alguien, realmente tenemos que pensar por qué tenemos que tolerar algo o a alguien, porque no lo estamos considerando en pie de igualdad. Claro. Es decir, yo te tengo que tolerar a ti. Claro. Porque no me estoy relacionando contigo en pie de igualdad. Si me relaciono contigo en pie de igualdad, no tengo que tolerar nada, ni tú a mí, ni yo a ti. O sea, no se considera como tolerar algo como un mal menor. O sea, Sí, te exactamente. Te tolero ¿dónde, y además te tolero, primero, desde una posición de jerarquía, de superioridad, porque yo me estoy poniendo por encima. Lo mío es mejor, mi cultura es mejor, mi ideología es mejor, por tanto yo voy a tolerar que tú eres diferente, que tienes otra cultura, que tienes otra religión, que tienes otra ideología, y te voy a tolerar. Pero claro, te voy a tolerar mientras no me molestes demasiado, Claro, porque claro, si ya me no molestas pongas demasiado, atención, claro. entonces me vuelvo intolerante. Lo estamos viendo en Europa ahora, como Europa se está volviendo intolerante. ¿Por qué? Porque hay una serie de contextos, conflictos que nos empiezan a los puros europeos, por decirlo de alguna manera, a molestar. Y esa es la trampa de la tolerancia, la trampa de esa tolerancia liberal. No necesitamos acudir a la tolerancia si nosotros nos relacionamos en pie de igualdad, si todos fuésemos realmente iguales. Y el problema está con el problema de la homogenización. Efectivamente, es una manera de gestionar las diferencias. ¿Cómo se gestionan las diferencias? O nos acomodamos a la norma, tú lo has explicado muy bien, nos normalizan, es decir, nos homogenizan, o, por otra parte, jerarquizamos
excluimos, marginamos a los diferentes, los inferiorizamos desde la postura de la superioridad o lo gestionamos en pie de igualdad desde las diferencias. Esto es lo difícil. El problema, por tanto, no está en las diferencias, en que somos diferentes. Claro, el problema está en cómo se gestionan esas diferencias. ¿Somos más tolerantes ahora que en épocas pasadas? Es decir, quizá Jorge, por ejemplo, si ahora estuvieras andando por la calle, ya no te digo en Londres, te digo en otra ciudad, y te encontraras a... ¿Cambiarías de acera? ¿A quién te...? Yo te diría, yo cambié de acera fascinado, ¿eh? O sea, yo no cambié de acera, yo cambié digamos, de acera asustado, porque veía verdaderamente la alteridad frente a mí, o sea, porque veía no algo que estaba subsumido, digamos, a ese marco y que en el fondo pues solo lo iba a potenciar porque iba a generar un mercado específico y un comercio específico, sino porque aquello era la alternativa. O sea, ahora, con todo lo que sabes, con todo lo que has vivido. Somos más tolerantes porque homogenizamos la diferencia, es lo que te digo antes. O sea, por eso nos hacen más tolerantes. Pero no tiene otra finalidad que esa igualación. Si es que en el fondo, o sea, eso es evidente, o sea, vivimos bajo apariencias de sistemas democráticos, es decir, pero en realidad son oligarquías, son plutocracias, digamos, que ahora se muestran con mayor descaro en base a eso radical con el que hemos iniciado el tema, que es ampliar la desigualdad. Una desigualdad no solo de riqueza, que uno siempre piensa, coño, hay un tío que gana 16.000 veces más que yo y vive en mi misma comunidad. No, es una desigualdad que afecta a la salud, que afecta a la educación, que afecta al medio ambiente, que afecta a la esperanza de vida. O sea, cuestiones radicales por las que un montón de gente anterior a nosotros se ha dejado la vida, o sea, se ha dejado ahí el cuerpo, como para que ahora vengan estos, de los que nunca hemos conseguido nada si no han pasado por el tema de la guillotina, a decirnos que no, oye, que hay desigualdades. Ayer tenía yo, por ejemplo, una conversación con la gente de Telefónica. Avería en el teléfono y me tienen que atender. Entonces llamo a la chica, cogen el teléfono, dice, mire, me llamo tal y que cual. Entonces me atiende con una sumisión absoluta, o sea, con una entrega hacia el cliente maravillosa. Y al final tengo que puntuarla. Claro, yo a esta chica le digo, yo a ti no te tengo que valorar. Yo tengo que valorar al cretino que lleva mangando monedas en las cabinas telefónicas a todos los españoles de este país desde el principio de los tiempos de la compañía, al tío que te hace venderme a mí el plan ese que no me interesa a mí un pimiento, sino a vuestra compañía, y al tío que hace que tu trabajo dependa de mi estado de humor. A ese es al que no puedo. Ocupa mucho tiempo, Jorge, es más fácil poner un número. A ese es al que hay que valorar. A ese es al que no los dejan valorar porque la responsabilidad, que es otro motivo de las desigualdades, se difumina en las grandes corporaciones. ¿Somos más tolerantes? Yo creo que somos más tolerantes con lo que se va normalizando, como tú decías. Lo que se va acomodando a la norma, nosotros hemos vuelto más tolerantes. Nos hemos vuelto más tolerantes, por ejemplo, con la homosexualidad, porque esto se ha normalizado ya tenemos unas leyes que además regulan el matrimonio entre personas del mismo sexo. José, que no provocan una revolución, provocan una asimilación. Exacto, una normalización. Una normalización, pasan al modelo establecido. Exactamente, vas al modelo, claro. Efectivamente, ¿quién se casa más ahora? Claro, las parejas del mismo sexo, o sea, es una normalización, acomodarse a la norma, efectivamente, una asimilación. Entonces somos más tolerantes con esto, pero no creo que las sociedades sean más tolerantes. Yo creo que las sociedades europeas ahora son más indolentes. Lo estamos viendo con el tema, por ejemplo, de los refugiados. Lo vemos con la pobreza. Vemos como en las ciudades europeas, las ciudades cada vez hay más pobreza, cada vez hay más gente viviendo en la calle y no nos gusta verlo. Miramos para otro lado. Criminalizamos, incluso inconscientemente, al pobre. Hay una película, la película de Ken Loach, la de Daniel Blake, me parece que es el título. Bueno, la consecuencia de esta película está clara. Si usted es pobre, es culpa suya. O lo que decíamos también en el programa de la aporofobia, ¿no? Exactamente. Entonces, si usted es pobre, es culpa suya. Además, yo no quiero verlo y además yo no quiero responsabilizarme. Se rompe la responsabilidad colectiva. La responsabilidad es vuestra por esa fractura justo de la responsabilidad colectiva. Y caemos en ese individualismo que es un individualismo no tolerante, porque yo no quiero ver al pobre que se vaya, que me lo quiten del medio, y al refugiado también, que me lo contengan en no sé qué países, porque tampoco lo quiero ver. De todos los procesos de idiotización a los que nos están sometiendo y que los venimos analizando en esta sección, ese del individualismo, del narcisismo llevado al extremo,
es el más puntiagudo, o sea, es el que más daño se está haciendo en cuanto a sociedad, en cuanto a colectivo y en cuanto a democracia. Porque es un individualismo... Para terminar, María José. Sí, es un individualismo de la desposesión. Porque fíjate, la modernidad, toda la modernidad se construye sobre la base del individualismo. Pero es el individualismo de la posesión. El de usted trabaje que va a adquirir rentas de trabajo, usted trabaje que va a adquirir derechos, usted trabaje que se va a integrar en la sociedad, se va a ir emancipando, comprarse un coche, una casa, etcétera. También hágase más conservador en cuanto... Pero es que ahora estamos en ese individualismo de la desposesión. Es decir, nos están desposeyendo, perdemos derechos, perdemos rentas del trabajo y te estás haciendo cada vez más individuo aislado. Perdemos y ese al individuo único que nos aislado protege, que es nos el lleva otro. a ser intolerantes. Desposeídos No estamos, hemos hablado pero de medidas, tiempo. Marta. No hemos Será- hablado de medidas, pero hay medidas políticas para Ahí queda. luchar contra esas desigualdades. Ahí queda lo dicho. Gracias, Chema. Agradecemos muchísimo a María José Fariñas, que ha estado aquí para todos, y también a Jorge de los Santos, como Gracias, siempre. corazón, un placer. Seguimos. Vamos ahora con otras cuestiones. De hecho, llega Antonella Broya. Y ¿saben qué? En realidad, lo que nos va a contar hoy también es otra forma de ver el mundo en que vivimos. Atentos.